Resumen ultra rápido del evento de Apple que pasó el día de ayer. Entonces, primero empezaron hablando sobre el nuevo iPad Air. Ya tenemos también un nuevo tamaño y un nuevo procesador. Tenemos el procesador M2. También pues cambiaron la cámara de posición. Antes lo teníamos en este lado y ahora ya lo tenemos en la parte de arriba, cuando lo tenemos así en Landscape, como tengo el mío. También vemos que han agregado nuevos colores. Por aquí los podemos ver. Tenemos lo que es como este azul, aquí se ve mejor. Tenemos por acá lo que es este rosado. Tenemos por acá este blanco estrella que se me hace demasiado bonito. Y por acá tenemos lo que es el gris espacial, que también se me hace muy bonito, pero creo que me quedo más con el azul o con el blanco estrella. Seguimos teniendo también una sola cámara de 12 megapíxeles. Ahí sí prácticamente no hay ningún cambio. Tenemos también el procesador M2, como ya les había dicho. Y pues ahora también es compatible con el Magic Keyboard. Como puedes ver, el cambio de las cámaras. También presentaron lo que es el nuevo iPad Pro, que ahora es un poco más delgado. También tenemos un nuevo color que ya se los voy a mostrar aquí, lo que es el negro espacial. Creo que aquí se alcanza a ver bastante bien. Y también el color plata, que pues según aquí en la imagen se ve bastante blanco. Creo que entre esos dos colores me quedo más con el negro espacial. También ahora lo han hecho un poquito más delgado. Ellos dicen que este es el producto de Apple más delgado que han hecho hasta el momento. Dicen que incluso es un poco más delgado que el iPod Nano. También tenemos nueva pantalla OLED, así que pues de la gran mayoría que querían pantallas OLED en el iPad Pro, pues ya lo vamos a tener aquí. Seguimos teniendo prácticamente lo mismo que con el modelo anterior en cuanto al brillo y la tasa de refresco o el ProMotion. Por aquí ya nos muestra todas las novedades que tenemos en cuanto al M4, que es el chip más poderoso que han sacado y todo eso que siempre nos dicen. Pero de igual forma, a pesar de que tengamos este chip súper poderoso que ni siquiera la MacBook Pro lo tiene, no hay como alguna forma de poder sacarle todo el jugo a este procesador. ¿Por qué? Simplemente porque el sistema operativo viene un poco limitado. Fuera de eso, pues tampoco tenemos como aplicaciones muy exigentes que requieran tanto procesador, porque incluso el M2 y el M1 siguen siendo bastante potentes al día de hoy. Se saltaron el M3, no sé si es que de pronto van a sacar alguna actualización nueva o algo así exclusivo para este iPad nuevo, que de pronto el M3 no pueda correrlo o algo así. Pues la verdad no lo sé, pero de igual forma no me parece correcto o no me parece como lo más lógico que se hayan saltado del M2 al M4. Yo creo que con el M3 hubiera sido más que suficiente. También pues presentaron lo que es el nuevo Apple Pencil Pro, que este nuevo Apple Pencil pues va a tener algunas funciones como lo que es algunas vibraciones. Van a poder tener como lo que es el 3D Touch. No sé si ustedes se acuerden que en el iPhone XS, en el iPhone XS Max y en iPhones más antiguos teníamos lo que era hacer una presión fuerte en la pantalla para que nos salieran como algunos menús o algo así. Algo así va a replicar este nuevo Apple Pencil. Si tú le haces una presión fuerte pues al lápiz, te va a salir un menú diferente, te va a salir ahí como un menú. Este nuevo Apple Pencil también va a ser compatible con el nuevo iPad Air, pero de igual forma, en caso de que ustedes tengan el Apple Pencil de segunda generación, el que tenemos actualmente, también va a funcionar con los dos modelos, con el Pro y con el Air. Así que pues en caso de que ya tengan el Apple Pencil, pues no va a ser ningún problema. También pues vemos que tenemos un nuevo teclado para el iPad Pro. He visto muchos videos de personas que morían por tener la tecla de escape. Ya la tenemos ahora sí. La verdad no sé exactamente qué tanto podrían hacer con esa tecla, pero pues bueno, de igual forma ahí la tenemos. Vemos que tenemos un teclado prácticamente rediseñado, más que todo en la parte de arriba. Tenemos prácticamente las mismas funciones como si estuviéramos en un Mac. Lo que es el bloqueo, aunque aquí le hubieran agregado un Touch ID, hubiera estado perfecto. Tenemos por aquí las teclas del volumen, por acá las teclas multimedia, no molestar, el dictado, lo que es buscar, las aplicaciones que ya tenemos abiertas y para subir y bajar el brillo. Y el teclado que tenemos actualmente, el Magic Keyboard, pues le va a funcionar al iPad Air, entonces pues ahí no va a tener ningún problema. Así que pues en pocas palabras, eso fue todo lo nuevo que lanzaron. Pues bueno, también otras cositas más, como lo que es una segunda versión o una segunda actualización del Final Cut y del Logic Pro. No entraron como mucho en detalle en cuanto a esas aplicaciones, solamente nos dijeron algunas cositas así por encima, pero pues de igual forma esperemos a ver qué salgan, o a ver más bien qué será lo que tiene nuevo a comparación con las versiones anteriores. También por cierto, algo que ya estaba olvidando mencionar de las pantallas de este iPad Pro, es que ahora vamos a tener una nueva opción, si queremos seleccionar la pantalla nano texturizado. ¿Qué diferencia hay entre una pantalla nano texturizada y una pantalla que no sea nano texturizada? Pues la única diferencia va a ser que vamos a tener como una capa mate aquí encima. De igual forma vamos a tener una muy buena resolución en cuanto a la pantalla. Y pues eso lo que hace es que no se vean como tantos reflejos en la pantalla, como por ejemplo aquí esta luz. Si esta pantalla fuera nanotexturizada, este reflejo no se estaría viendo de esta forma. Para el próximo video vamos a hablar sobre el iPad Air y porque creo que no es una buena opción comprarla.
Así que pues en caso de que no te quieras perder ese video, suscríbete para que no te lo vayas a perder. Regálame un like y muchas gracias por ver.